comunidad transgénero? Se le conoce como transgénero a las personas, hombres o mujeres, cuya identidad de género no concuerda con su sexo biológico. A diferencia de los transexuales, no sienten tal rechazo a sus genitales como para aspirar a una cirugía reconstructiva, bastándoles vivir y actuar de acuerdo a su identidad de género. En general, su apariencia y comportamiento se encuentra fuera de las normas de género convencionales para hombres y mujeres. Ser transgénero no tiene una orientación sexual establecida, pues pueden identificarse también como gay, heterosexual o bisexual. Causas. No existe una causa científicamente comprobada que pudiera dar respuesta a este fenómeno natural. Algunos afirman que puede ser debido a factores biológicos, como influencias genéticas a nivel prenatal, como la inmersión de hormonas del sexo opuesto mientras que el feto se encuentra en el útero de la madre, o por alguna mutación genética. Pero también puede ser debido a experiencias sociales vividas en infancia o en adolescencia. Categorías de transgénero. Travestismo. Es una persona que se viste con ropa del sexo opuesto, pero no necesariamente se identifica con ese género. Drag queens. Son hombres y mujeres biológicos que se presentan a tiempo parcial como miembros del otro sexo, principalmente por motivos de entretenimiento y trabajo. Androginia. Es una persona con rasgos sexuales de mujer y hombre. Intergénero. Se ven a sí mismas como masculinas y femeninas y creen que caen fuera de la construcción binaria de masculino y femenino. Porcentaje de población transgénero. Uno de los estimados frecuentemente empleados afirma que la proporción de individuos transexuales es de 1 por cada 10.000 entre hombres biológicos y 1 en 30.000 entre mujeres biológicas. Aspectos legales. En distintas jurisdicciones políticos-sociales de algunos países se ofrecen garantías a la protección de las personas transgénero en todas sus identidades, pero dependen de la jurisdicción de cada país. Cambio de sexo. En el Estatuto número 3 de la promulgación de los principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las cuestiones de orientación sexual y identidad de género, se promueve la dignidad relacionada con la expresión sexual de los individuos. No se puede obligar a las personas a suprimir su identidad de género u orientación sexual, y estas pueden modificar el reconocimiento legal que los identifica como miembros de determinado género, sin ser obligados a someterse a un proceso quirúrgico de cambio de sexo. El matrimonio entre personas transgénero depende de la evaluación legal dentro de la jurisdicción de cada país. En algunos casos, entraría dentro de la marca de matrimonio entre personas del mismo sexo si ambos contrayentes tienen o tuvieron el mismo género, y si el matrimonio entre personas del mismo sexo es permitido. Discriminación. Es toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones en las que se da un trato a otra persona de modo diferente. La discriminación se ha calificado como una forma de violencia pasiva, convirtiéndose a veces este ataque en una agresión física. Muchas veces este rechazo se manifiesta con miradas odiosas o con la falta de aceptación en lugares públicos, trabajos o escuelas, acciones que afectan a la persona rechazada. Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que los ubican un escalón más arriba que ciertos grupos. Discriminación por género. La discriminación de género es un fenómeno social que se basa en el conjunto de roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. En este tipo de flagelo predominan principalmente como víctimas las mujeres homosexuales, lesbianas, bisexuales o transgéneros, y puede ocasionar distintos problemas psíquicos y somatizaciones. Discriminación por orientación sexual. Para las personas con diferente orientación sexual, las decisiones más importantes de la vida, tales como las que se refieren al trabajo, el hogar, el matrimonio, o si adoptaran o procrearan hijos, no son tan fáciles por los tabúes aún existentes, sobre todo en sociedades donde la religión tiene un gran peso o influencia. Probablemente les resultará difícil tomar estas decisiones si no encuentran con el apoyo necesario
por parte del Estado y la familia, la escuela y la misma sociedad, debido a que los disidentes sexuales son un segmento de la población que sufre de modo permanente o particularmente una situación de discriminación, desigualdad y o intolerancia debido a su orientación sexual o identidad de género. Son vulnerables porque los gobiernos y o las sociedades las han puesto en esta situación de vulnerabilidad debido a prejuicios, discriminación o a la falta de políticas públicas adecuadas que garanticen su igualdad. En el ámbito internacional se ha reconocido que la discriminación contra la diversidad sexual se refleja, entre otras circunstancias, a través de actos que violentan el derecho a la vida privada, a través de actos de odio como crímenes o de violencia como las ejecuciones extrajudiciales ya por parte de civiles quienes levantan a las personas travestis o transexuales y desaparecen y posteriormente las encuentran muertas. Ejecuciones sumarias o arbitrarias que vulneran el derecho a la vida y el de la integridad y la seguridad personal o del acoso en las escuelas o en el lugar de trabajo que afectan la dignidad de las personas. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó una vez más a todos los países que penalizan a las personas por su orientación sexual o identidad de género a tomar las medidas necesarias para abolir esas leyes y promover el respeto a toda la gente. Educación sexual. Es un término que se usa para describir la educación acerca de la sexualidad humana, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción y otros aspectos de la sexualidad humana. ¿Quiénes son los responsables de la educación sexual? Los responsables de la educación sexual en edades tempranas, es decir, en la infancia o en edad escolar, son en primer lugar los padres o la familia. La educación que se da en el hogar es muy importante. Esta puede ser de forma activa y positiva tratando el tema del sexo directamente o de forma indirecta, por medio de frases evasivas, prohibitivas, sarcásticas, etc. En segundo lugar, se sitúan dos colectivos muy importantes en la educación sexual, que son el grupo de amigos y la escuela, más concretamente el profesorado. Este último colectivo, el colectivo docente, ha preparado dentro del calendario escolar un apartado dentro de las ciencias naturales que incluye la información y la educación sexual. ¿Qué se debe tratar en cursos de educación sexual? El temario de los cursos de educación sexual escolar tratan básicamente de los siguientes temas: anatomía y fisiología del aparato genital masculino y el aparato genital femenino, proceso de reproducción humana, infecciones de transmisión sexual o ITS, la familia, los roles y su estructura, los elementos éticos en las relaciones sexuales, los factores emocionales y psicológicos del sexo, paternidad y maternidad responsable, el uso de anticonceptivos y, finalmente, las prácticas sexuales. Sexualidad humana. La sexualidad humana se define como una forma de expresión integral de los seres humanos, vinculada a los procesos biológicos, psicológicos y sociales. Es la vivencia subjetiva dentro de un contexto sociocultural concreto del cuerpo sexuado. Es la parte integral de la vida humana y eje del desarrollo. La salud sexual. Experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales, que propician un bienestar armonioso, personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Derechos sexuales. Son aquellos que permiten regular y tener control autónomo y responsable sobre todas las cuestiones relativas a la sexualidad, sin ningún tipo de coacción, violencia, discriminación, enfermedad o dolencia. Estos derechos se apoyan básicamente en la capacidad de hombres y mujeres de disfrutar de relaciones sexuales satisfactorias, la ausencia de toda clase de violencia, coacción o abuso, el acceso a servicios de salud sexual que permitan atender y prevenir las infecciones y enfermedades que afecten el ejercicio placentero de la sexualidad, incluidas la
la de transmisión sexual. Los derechos reproductivos permiten a las personas tomar decisiones libres y sin discriminaciones sobre la posibilidad de procrear o no, de regular la fecundidad y de disponer de la información y medios para ello. También implica el derecho de tener acceso a servicios de salud reproductiva que garanticen una maternidad segura, la prevención de embarazos no deseados y la prevención y tratamiento de dolencias del aparato reproductor, como el cáncer de útero, mamas y próstata. Estos se apoyan en dos principios fundamentales que son la autodeterminación reproductiva, entendida como el derecho básico de todas las personas de decidir sobre su posibilidad de procrear o no, y la atención de salud reproductiva, que incluye medidas para promover una maternidad sin riesgos, tratamientos de infertilidad, entre otros. Uno de los derechos sexuales y reproductivos son derecho a la libertad y a la autonomía sexual. 2. Derecho a la equidad, la igualdad y a vivir libre de toda discriminación. 3. Derecho a la elección de pareja. 4. Derecho a la información y educación sexual. 5. Derecho a la libertad reproductiva. 6. Derecho a la participación en políticas públicas sobre sexualidad. 7. Derecho a la atención y salud sexual y reproductiva. 8. Derecho a vivir libre de violencia sexual. 9. Derecho a la intimidad y a la privacidad sexual. 10. Derecho a la expresión de la sexualidad. Unos artículos en base a los derechos humanos y a la diversidad sexual en El Salvador son: el artículo 1 dice que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, el cual debe de asegurar el goce de la libertad, salud, cultura, bienestar económico y justicia social. El artículo 2 expone que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. El artículo 3 establece como principio que todas las personas son iguales ante la ley, lo cual se reitera en el texto constitucional, donde también se indica que, para el goce de los derechos que este principio implica, no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. El artículo 65 plantea que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El artículo 26 nos habla sobre la igualdad y no discriminación en la atención a la salud integral y a la salud sexual y reproductiva. La Conferencia de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en Viena, proclama en su declaración y programa de acción que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos, dándoles a todos el mismo peso. Ambiente social. Hoy en día se habla abierta y públicamente sobre la vida y prácticas sexuales de hombres y mujeres que se alejan de la heterosexualidad convencional y que anteriormente correspondían al ámbito privado e íntimo. Como se reconoce que la sexualidad y sus prácticas son muy diversas o se significan de manera diferente dependiendo de las concepciones mismas que tenemos de las distintas culturas. Lo anterior tiene su explicación en sucesos y condiciones socioculturales que se han gestado y construido históricamente, y esto se observa claramente en las concepciones que en tiempos atrás se tenían acerca de la sexualidad, en donde lo único que la sociedad aceptaba era la heterosexualidad. Indiscutiblemente, la forma de organización social, los intereses económicos y políticos, los movimientos sociales, los nuevos discursos sobre derechos humanos y la democratización, y entre otros aspectos, ha formado parte de ello. Asimismo, los nuevos discursos científicos, la investigación y la elaboración teórica en torno a la sexualidad han dado la pauta para la visibilidad de la coexistencia de una gran diversidad de relaciones y formas de expresar y vivir la sexualidad humana, lo que en forma incipiente ha permitido hacer visibles prácticas ocultas, persecutorias, marginalizadas y constantemente reprimidas por ser consideradas como inmorales
inmorales, antinaturales, patológicas y por lo tanto ilegales. Todo esto a causa de que las sociedades no podían aceptar el hecho de que las personas tienen distintos tipos de orientaciones sexuales que van más allá de la heterosexualidad. Implica entonces un reto para identificar plenamente la expresión sexual de las personas y en las culturas, y contribuir al mismo tiempo al derrumbamiento de las manifestaciones de racismo y discriminación que mantenemos. La lucha por el resto de la diversidad sexual se constituye hoy en un reto de colectividades, en el que el reconocimiento de la variabilidad sexual y cultural es central, y es una lucha muy grande porque aún en la actualidad, cuando ya se empieza a hablar mucho acerca de la diversidad sexual, a la sociedad en general le cuesta asimilar este hecho, y es de ahí de donde provienen todas estas discriminaciones, maltrato, violencia y falta de respeto hacia las personas con distinta orientación sexual, como lo es la comunidad LGBTI. El concepto mismo de diversidad sexual ha representado un debate intenso respecto a la visibilidad de las identidades y categorías establecidas frente a una categoría de análisis que pretende dar cuenta de procesos. Es decir, si bien el desarrollo teórico plantea la necesidad del reconocimiento de la variabilidad sexual y cultural para comprender mejor su amplia expresividad, su planteamiento no da cuenta de las particularidades que cada una ofrece, mucho menos de los derechos involucrados. Los esfuerzos de la lucha política por la libertad sexual, principalmente del movimiento lésbico gay, han llevado a alcanzar una gran visibilidad y reconocimiento social. Sin embargo, la prevalencia de una visión masculina de la sexualidad, como de los estereotipos étnicos raciales, tiene aún vigencia plena, incluso entre las organizaciones más progresistas, lo que implica la necesidad de impulsar un amplio cambio cultural. Todo esto se observa aún en la actualidad, ya que el ambiente social en el que se vive todavía no acepta el hecho de que existen distintas orientaciones sexuales. Muchas veces el irrespeto y la violencia hacia la comunidad LGBTI se inicia en la misma familia, ya que son los primeros que se oponen al hecho, y es por esta razón que en este tema es un gran reto para el país, para que la comunidad pueda aceptar a estas personas, que los derechos de las mismas no sean violentados, que se les pueda ver como personas normales y convivir con ellas, considerándolas como cualquier persona, tratándolas con el debido respeto y haciéndolas valer sus derechos para que puedan gozar de una vida plena y sin violencia.